Claudio Rafael Morán asesinando un falso enfrentamiento. Porque como dice un refrán por ahí, antes de preguntarse para dónde va el hip hop, primero hay que preguntarse para dónde va uno. Como van a dar demostraciones populares que están trabajando día a día la población. Vamos a trabajar quieto o con el popular. Y a esa manera hay que votar si es importante que llegue a eso no lo venga. No sé, alguna pregunta o algo que les parece el trabajo, han dicho algo así, qué piensan, podrían contar también su experiencia en esta hora, si ha sido así. Nosotros no sabemos nada todavía de lo que ha pasado acá en Temuco, lo que ha pasado a la gente de Huichaf, de Bueno, que está ocurriendo acá en esta población más que nada. Es lo mismo que ocurre en Santiago en realidad, con la única diferencia que aquí en Temuco la unión es el conflicto. La unión entre hip hoperos siempre se ha tornado un conflicto porque quieren saber más algunos, porque algunos como yo, como muchas personas o pocos de los que están acá somos vieja escuela y a veces nosotros mismos con la aptitud, yo lo digo abiertamente, hemos tenido la aptitud de no recibir a la gente que está haciendo hip hop, que está comenzando, que a veces he tenido, pasaba por esa guardia de que no los pescaba porque eran pendejos para mí, ¿cachai? ¿No? Y en el momento en que empecé a entender que sí tenían algo que aportar, que en las diferentes épocas donde yo empecé, que era más político que lo que se vive ahora en realidad, que ahora nosotros todos lo estamos uniendo, ¿cachai? ¿No? Para poder crear una fuerza capaz de ser escuchada, eso es lo que nosotros queremos, ser escuchados, querer ser respetados por la sociedad, por las clases sociales que tienen supuestamente el poder, entre comillas, porque el poder que tienen solamente dinero quizás. Pero no, yo por lo menos no estaba abierto a escucharlo a los cabros chicos porque para mí eran esos, pero ahora he tomado conciencia, sé que lo que aportan ellos es fundamental para que el movimiento siga creciendo y sin duda creo que esa es la diferencia puntual que se da por lo menos acá en Temuco. No sé si estoy equivocado, pero creo que el no entender al que está empezando quizás, o el que este lleva más tiempo, que este otro lleva más tiempo, crea desigualdad entre nosotros mismos. Bueno, eso es importante, no sé si muchas veces se ha hablado un poco, o sea, durante el mismo Jano me decía, realmente sería bueno que se hablara de cómo, de hecho, cómo llegó el hip hop acá a Chile. Y una de las cosas que tú decís es fundamental, o sea, que el hip hop en Chile cuando empezó netamente como hip hop contestatario, que obviamente que después, años después, con otra influencia de Estados Unidos, empezó ya a hacer un hip hop mucho más, con poco contenido, mucho más de jarana, de fiesta. Y la fiesta no es mala, pero siempre las fiestas son para celebrar algún triunfo que hay tenido, yo creo. Pero podemos hablar desde los primeros grupos que nacieron, ¿cachai? Tanto en Santiago como en otras partes, yo he estado en otros lugares de Chile y hay hip hop en ciudades donde son tan antiguas de tiempo como en Santiago. O sea, ese mito de que llegó en Santiago primero y de ahí se expandió es una mentira, ¿cachai? Talca, por ejemplo, lleva tantos años como Santiago en hip hop y a lo mejor Temuco también, de hecho. Jano viene del 89, donde grupos de Santiago, los más antiguos vienen de esa época y quizás un poco antes. Pero estamos hablando igual de un proceso que viene dándose desde hace harto rato. El hip hop yo creo que tiene eso, creo que no sé si estoy equivocado en que el hip hop va evolucionando según la gente que lo va creando, que el hip hop no existe si nosotros no lo creamos. Entonces la evolución que el hip hop vaya a tener es según la evolución que nosotros como personas, tanto individuales y como nos comportamos en lo grupal y en lo colectivo, es como viene el hip hop va a crecer. Pero una de las cosas importantes en lo histórico creo que es, o sea, reconocer que el hip hop cuando llegó acá a Chile llegó a la época de la dictadura, y que era un hip hop netamente contestatario para esa época, y hasta el día de hoy los que son más antiguos, y algunos que también alcanzaron a agarrar ese hito para después continuar hacia las nuevas generaciones de hoy en día, llevan esa postura de un hip hop más político, más contestatario y rebelde frente al sistema, que no ha cambiado, y eso que estamos en una supuesta democracia. Eso es importante. No sé si alguien más quiere hablar. Sí, igual un poco, bueno, acá cuando surgió el hip hop, en Temuco también, nosotros fuimos parte del inicio del hip hop, acá en la novena, en el año 89, bueno, y la idea fue esa, de ir denunciando las injusticias que pasaban, pero también de ir comprometiéndolos con la lucha. ¿En qué sentido? Es que uno se puede subir al escenario, cantar y tirar bronca, ¿sí? Pero también uno puede subirse al escenario, cantar, pero aparte del escenario salir a marcha, apoyar la lucha, apoyar actividades y sobre todo netamente nuestra lucha que está dando nuestro pueblo acá, donde hay gente herida, que ha sido herida por carabineros, gente muerta, gente que ha sido torturada,
Los mismos chiquillos acá en las poblaciones de repente andan caminando, los apalean los pacos, después los sueltan y nada. O sea, ¿por qué no hacen eso en la avenida Alemania con los cabros? Que son demoniados. Entonces, todo ese sentido de trasfondo hacia el hip hop no es solo cantar, es que tener mente. O sea, todos los que están acá tienen mente. Y esa es la diferencia con el movimiento de otros grupos, de otros sectores, que se suben arriba del escenario cantando. Acá no, acá los chiquillos se organizan y estamos de nuevo apoyando como a la tercera generación del hip hop. Entonces, y todos estamos unidos. Y como acá surgió un pelo de la liga, esa es la diferencia porque surgió con mente. O sea, todos los chiquillos que van integrándose van aportando muy bien a la fuerza, a la lucha del pueblo mapuche, nuestro pueblo. Con respecto a lo que el hermano que está ahí decía sobre la unión, creo que todas esas personas que incluyo también, que de repente nos asaltan dudas, o les asaltan dudas sobre lo que decían, que hay personas que llevan más tiempo en esto, y hay personas que como recién están empezando y otros llevan un par de años, ¿no? Uno nunca termina de aprender. Como también es lógico que el que sabe más, aprende más rápido cosas que van surgiendo en el camino, en esa línea llamada hip hop. Creo que sería bueno para la unión que aquellas personas que tienen esas dudas, que dicen cuál es la diferencia entre rapear o hip hopear o no sé, cosas que a lo mejor son sustanciales, pero aún así son necesarias para saberlas, aprender y vivir. Creo que esas personas deberían reconocer, yo no sé esto y voy a preguntar. Y no por eso va a ser menos, al contrario, va a agrandarse a sí mismo por dentro y va a aprender a comunicarse con los que lo rodean. Creo que todos deberíamos aprender a comunicarnos de verdad, y ahí estaría la unión. Así como queremos comunicarnos con la gente de afuera, con los grandes poderes y tirarle cosas, comunicarnos entre nosotros también. Bueno, yo igual creo y concuerdo caleta con eso, pero yo creo que tiene que pasarse siempre una guarda recíproca, que también, como hay interés del loco por preguntar, también hay interés del que sabe más por enseñar, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo que le va dando realmente, creando fuerza a lo que queremos construir, que dijimos antes que era un movimiento hip hop. Y es justamente en este espacio aquí donde nosotros lo estamos poniendo de acuerdo en ciertas cosas, ¿cachai? Discutiendo, ¿cachai? De repente compartiendo, pero lo estamos poniendo de acuerdo en ciertas cosas, a dónde queremos que vaya. Este ha sido una comunidad. Somos todos solidarios, el Señor es solidario, no hay discriminación. ¿Cada uno la ve por la suya nomás? No, por el otro. ¿Hay apoyo? Hay apoyo, ¿Trabajo colectivo? hay esfuerzo también. Igual estoy anotando todas estas cosas, porque todas estas cosas son las que ustedes dicen que es el hip hop. Igual puse las primeras que también dijo luego allá en la unión, y acá el socio que dijo comunicación también. O sea, hay más cosas para que nos sirve el hip hop. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la libertad? ¿O qué es lo que es lo opuesto de la libertad? Pero no fue esto todo. Libertad de hacer lo que nosotros pensamos. Libertad de, por ejemplo, ir a una protesta y manifestarse libremente. sí. Por ejemplo, si yo no tengo monedas para seguir estudiando y quiero ir a la U, ¿tengo libertad? No. Entonces, Dependiendo de la... es una decisión que quiero tomar y no puedo porque me la limitan. Ya, ¿qué otras cosas podría servir en el hip hop? Tenemos unión, comunicación, respeto, no discriminación, democracia, igualdad, comunidad, trabajo colectivo y libertad. Igual hay expresión de la persona. Y ahora que toda la persona en el micrófono. La expresión. Es una herramienta de construcción. Ahora, Martín. una herramienta de lucha. Una herramienta de construcción, o sea, el hip hop a la vez lo podía usar como herramienta de construcción a través de talleres. Porque si todos son hip hop, realizáis un taller hip hop y a través de ese taller hacía una construcción social, una construcción de concientización, que los locos se asuman como son, como pobladores. Conciencia, ahí esa no la he escuchado. Creo que se puede convertir también en un pilar para mantenerse vivo. ¿Me ¿Cómo? explico? ¿Cómo? A lo mejor le va a sacar larga, pero es así la cosa. Resulta que hay personas que se expresan por N motivos, por la opresión mapuche, por los presos políticos. Y hay personas, como yo, que se expresan por el vivir que les tocó. Porque yo no pedí nacer, tampoco pedí que me llamaran así.
Simplemente pasó, fue decisión de mis padres y aquí estoy. Desafortunadamente hace 8 años me quedé solo. Y ahora vivo solo con mi hermano, luego su vida, yo siempre por la mía. Entonces uno con los años va aprendiendo que solo se te cierran más las puertas que con la familia. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Tiene que la familia y el hip hop, una es trabajar o la otra delinquir. Y es tu vida. Y uno tiene que tomar su opción. Decir no cuando te pasan un pito. O decir no cuando te invitan por allá porque está al lado. Tiene que uno decirse, no, yo soy así. Esto tengo que hacer. Y mi nombre hace una bien en todos lados. Y para más jalarla, soy hip hop. Y lo digo con orgullo. Un cambio en tu vida que también ¿Hay alguien más que quiera decir algo más de por qué el hip hop para nosotros es importante o para qué nos sirve el hip hop? ¿Por qué por ser con rasgo mapuche, moreno, se nos trata de indio? ¿Por qué la gente que vino de afuera son los dueños de las empresas y se llevan toda la plata? ¿Por qué nuestra gente tiene que estar en la pobreza y en el alcoholismo? Las damas en la prostitución. ¿Por qué nuestras mujeres son tan maltratadas y por qué las pequitas las tratan tan bien a las nuestras por adentro? O sea, cómo cada uno, a través de la familia de la que forma parte, de la realidad, va construyendo un sentido de identidad con el otro. Este sentido de lucha, de liberarse. ¿Y cómo se va haciendo esto? Cada uno tiene que buscar el camino. No es que alguien vaya y le diga una receta. Pero lo importante es que haya unidad, haya reflexión y se haga esto. Se conversa en torno a lo que está pasando. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta marginación? ¿Por qué tanta violencia en contra de nuestra gente? De la gente pobre, de la gente humilde. O sea, cada uno de ustedes están empezando. Igual, la idea es que esto siga creciendo y que se haga una fuerza de cambio. Una fuerza de cambio desde nuestros intereses, de nuestra propia onda. O sea, no que los cuicos lleguen, no, nosotros le vamos a dar esta solución, no. Cada uno de nosotros tiene la mente, tiene la capacidad de ir construyendo nuevas cosas. Y eso es importante igual la parte del respeto, o sea, en la medida que nos vayamos respetando, vamos a ir creciendo como movimiento alternativo de hip hop. Por eso el letrerito igual, recuperando, reconstruyendo la identidad a través de nuestros versos alternativos. O sea, un hip hop alternativo, no es que te está mostrando el comercio, porque eso no te critica nada, te lo muestra nada más para venderlo. Y esa es la diferencia que hace de acá con los otros grupos. La diferencia que hace los hermanos de psicología en Santiago con otros grupos. En la medida en que logremos unirnos, vamos a ir creando nuevas cosas, van a ir surgiendo nuevas posibilidades, nuevas formas de lucha. Todo eso va a depender de cada uno, de la conciencia que tenga del compromiso. Aquí tengo anotado todo lo que se le da acá. ¿Sí? Esto es todo lo que se le da de nosotros mismos en una conversa así, como dijo el loco, libre. ¿Sí? Libre porque es que no hay esas barreras. Entre los hip hop no tienen que haber esas barreras de límite entre nosotros, de alguien que tiene más poder, entonces que la lleva. No, aquí todos somos iguales y la opinión de este loco y de este loco y de este loco es la misma que de él, es la misma que de él, es la misma de cualquiera. ¿Sí? Eso es lo que es hip hop, por lo menos para nosotros lo pensamos así, casi yo cacho ustedes también, porque dijeron estas cosas. La voy a leer, no. ¿Ustedes creen que el hip hop, nosotros creemos que el hip hop es para la unión entre nosotros, la comunicación entre nosotros, el respeto entre nosotros, la no discriminación hacia nosotros, la democracia entre nosotros, la igualdad entre nosotros, la comunidad nuestra, el trabajo colectivo que nosotros podemos hacer, la libertad que tengamos cada uno, ¿sí? La expresión que tengamos cada uno, la conciencia que tengamos entre todos, la familia, los cambios en la vida de cada uno, las transformaciones en la vida, la identidad de pobre, de clase, racial, no pobreza, no alcoholismo, por la justicia, la no violencia. Todas esas cosas son cosas que nosotros creemos que sirve el hip hop y nos dicen que el hip hop no vale nada. Esas cosas, si estuvieran en nuestra sociedad, en nuestro país, sería otro país. Entonces, que el hip hop pueda llegar a eso, imagínense el poder que tiene el hip hop. Eso es. Y la pregunta que quería hacer a través de todo esto, igual yo agregaría también cosas que son como básicas, que son como para todos nosotros, para todas nuestras familias, para todos los que vivimos en una población, que son la educación, cosas básicas para la gente, la pega, ¿cachai? El trabajo, tener un trabajo para nuestra gente, para nosotros mismos, para nuestra familia, tener una salud de verdad, ¿cachai? Tener una casa de verdad, cosas como básicas también, elementales. Yo creo... Y la pregunta, para terminar, para dejarlo abierto, es, ya, está bien, pero el hip hop tiene todo ese poder, ¿cachai? Para transformar estas cosas, charchas negativas, en todo esto bacán, ¿cachai?
¿cachai? Este mundo bacán que nosotros vamos a describir acá. Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la herramienta, como dijo el 5, que nos va a hacer posible ir avanzando para acá? Porque esto, yo creo que ustedes cachan que no es fácil. No es fácil crear unión, no es fácil buscar justicia. ¿A dónde vamos a sacar justicia? Los pagos no van a dejar de quedarnos porque sí, ¿cachai? No vamos a tener libertad de expresión porque el diario de repente o la tele de repente decía mostrar nuestras caras en la tele, ¿cachai? Pero esa acción no es que a mí se me ocurrió invitar a un grupo, no, porque yo invité a un grupo porque sé que hay otro loco buscando un escenario, otro me manda un sonido y otro haciendo una ficha. Y sé que cuento con ellos, ¿cachai? Y sé que estamos juntos haciendo una acción ¿para qué? Para que un día X, el sábado, no, el domingo, mañana, hay una tocada, ¿cachai? Pero ¿quién está detrás de eso? Sí. ¿Y ese grupo de compañeros cómo se llama? O sea, más como decirte, la organización de la tocada. Sí, los que organizan. Eso quería, como más o menos, tratar de conversar sobre el significado de esa palabra. No sé si tú querías decir algo, pero ¿qué significa para ustedes la palabra esa cuática que escuchamos que significa organizarse? ¿Sí? O organización. Si ustedes habían escuchado eso, si lo habían hecho, ¿o qué significa para ustedes? ¿Sí? ¿No? Esa es la pregunta. Entre comillas, bueno, hay una parte ya en hip hop también, que de repente existe la rivalidad, ¿cachai? Por ejemplo, yo me subo y digo, este loco no tiene ni un primo, no sabe ni una rara, ¿cachai? Y luego después va a subir y me va a echar la empoderamiento. Eso tampoco es malo en ese momento. O sea, algunos lo toman más como para afán o para ser popular, no sé. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, lo que tú estás hablando exactamente lo que está hablando en su caso Vicente, es lo que estamos hablando sobre lo que es la organización. Por ejemplo, en Santiago, que el hip hop es grandísimo, ¿cachai? Porque Santiago es grande. Por ejemplo, cuando hace 2 años atrás empezó Hipología a crecer, a tener como una idea de hacer este tipo de hip hop, éramos unos hueones locos, éramos unos hueones, pero no, pues esta hueá es hip hop, ¿cómo hip hop? Vendiéndose en política, bueno, que es otra más que deberíamos hablar, política no es como nos enseñan que es la política. Entonces, puta, los que nos criticaban, que la vaquean, y hoy en día, ¿cachai? Cuando nosotros, si hubiéramos sido 3 los que hubiéramos seguido con esa idea, hasta el día de hoy, después de 2 años más, seríamos 3 hueones locos, ¿no? Pero hoy en día no pueden decir eso porque ya Hipología no son 3 hueones locos. Es un movimiento que está creciendo en Santiago y que existe en Chillán y en Concepción ahora. Entonces, lo que da el poder a un pensamiento, a una acción o a una forma de hacer las cosas es cuando te organizáis. Es cuando tenéis piño, es cuando más locos piensan y creen en lo mismo que creéis tú. Y cuando todos esos locos, ¿cachai? La llevan todos, no la llevan uno, la llevan todos y todos la llevan y donde van a decir lo que dice el otro cuando, como ahora lo estamos diciendo en Temuco, ahora en este momento en una tocata en Santiago lo están diciendo el resto de Hipología. ¿Pero por qué? Porque estamos organizados, porque tenemos ideas concretas que compartimos entre todos. Y porque sabemos que donde vamos lo vamos a decir, lo vamos a representar y es lo que creemos y es nuestra vida y es nuestra forma de ver las cosas y así lo construimos. Por ejemplo, del lado que tú decís, por ejemplo, lo de la competencia, un caso bien puntual hablando bien hip hop. Por ejemplo, nadie en el rap antes hablaba de competencia hasta que se escucharon los violadores del verso. O cuando llegó el hip hop español, ¿cachai? Que no sé si acá en Temuco ha llegado mucho. Pero allá en Santiago han ocurrido como distintas etapas, ¿cachai? Cuando llegó los boricuas, todos los guanes eran gangsta, ¿cachai? Ahora llegó la guay española y ahora todos hablan de competición. Llevan como 3 años, como 3 meses rapeando, pero igual hablan de competición, ¿cachai? Entonces es una guay absurda, pero que es real. ¿Por qué? Porque es una guay que los hueones escuchan 20 grupos de España y los 20 grupos de España te hablan de eso. Entonces los hueones se crean esa hueá y... Entonces, por ejemplo, el mismo problema de la competición existe por eso, por influencia externa, por influencia de hueones que tienen otra mentalidad y viven otra realidad. Entonces, la palabra clave acá y lo que nosotros estamos hablando, ¿cachai? Es la base de la organización. No podemos absolutamente conseguir nada si no te organizas. Y la organización es una cosa simple, una base cotidiana. O sea, como el loco decía, si tú estás en una esquina y queréis comprarte un cigarro y no tenéis los 70 pesos, y hay 7 locos, bueno, organicémonos. ¿Cuánto tenéis tú? 5, tú, 10, ya, yo 15, ya. Te organizaste, juntaste los 70, cumpliste el objetivo. Comprar el cigarro te lo fumaste con los 7 locos. La organización es así de cotidiana y de simple. Es necesaria para la vida de nosotros, los seres humanos, ¿cachai? Para poder conseguir algún objetivo. Hay un loco en el juego que dice que el juego, nosotros tenemos que hacerlo como un árbol, un árbol para defenderse de nuestra situación. Y tiene toda la razón.
O sea, antes yo cuando cantaba, me metí marginal más que la moda y nosotros somos malos y matones. Yo llegó este loco y le dieron consejo y se me hizo la vez. Y dije, no era eso. Dije, puede unir al pueblo, que sí, cantar la realidad, no. O sea, gente no la cantaba no saltando barcos y nunca lo hizo. Entonces, igual yo igual le agradezco el nombre, porque a mí solamente ya veo por eso, ¿no? Y ahora quiero más conciencia. Y ahora que te das cuenta que no soy el único que piensa así. Sí. Entonces ese es el primer paso. Con la gente pobre del pueblo chileno. Porque al final es el pueblo chileno, la gente pobre, es resultado de este mestizaje, como decía el hermano, pero también de la injusticia, de la opresión. Con nuestro pueblo, y los que estamos conscientes, hoy seguimos dando la pelea. Aunque hayan pasado 120 años sin cosas. Todavía estamos dando la pelea y la vamos a seguir dando mientras siga habiendo gente consciente y organizando cosas. Así como en Santiago, así como acá y en otros lados. Y lo importante es eso, de unirse y de respetar ambas partes y de ir construyendo cosas. Porque la unidad hace la fuerza y es el poder. Entonces eso hay que tener como harta mente y harto respeto y también movilizarse cuando haya cosas que hacer. Cuando llegue llamada y cada uno verá cómo lo apoya. Eso. Peña y Alejandro aquí, lo que hacemos nosotros es tratar de incentivar a todos nuestros hermanos, como dice, hace 120 años está la lucha, a lo mejor mucho más atrás, porque anteriormente el pueblo mapuche tenía tantas 30 millones de hectáreas, ahora nos quedan 287.000 y tantas que no es nada, o sea, no podemos sobrevivir sobre eso, lo que hacemos nosotros sobrevivir de la agricultura. La mayoría de nuestra gente sobrevive de la agricultura. Necesitamos esas tierras, no solamente porque queremos construir, porque queremos hacer cosas, es una de la idea, de la ideología nueva. Otra cosa es también respetar lo que nosotros, nuestra lengua propia, porque algunas personas lo han calificado nuestra lengua no es calificada de dialecto. Cuando no es así, no es un dialecto, es una lengua propia y que nosotros fuimos capaces de crearla y hacer un sistema numérico, matemático, de tener estudios también de astrología, no son grandes estudios, pero también hay estudios de astrología porque lo regimos por el sol, la luna y todas esas cosas. Entonces lo que queremos es rescatar nuestra lengua, rescatar nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vivir, nuestra real forma de vivir, lo que nosotros creemos es. Y lamentablemente no podemos hacerlo, decirle, oye, nosotros queremos rescatar esta cuestión porque no la rescatan, y nadie nos va a rescatar. Cuando mucha gente siempre lo ha rescatado, siempre lo ha tirado para el lado, no, que son indios, que no, ¿qué están haciendo aquí? O cuando ven muchos a lo mejor han visto algunas mujeres vendiendo verduras en la calle, en una carretilla, que nada que ver. Si vivimos de la agricultura, nosotros tenemos sustento, debíamos tener un capital para trabajar y andamos mendigando lo que es la plata. Lamentablemente la plata vivimos, y la plata podemos hacer todas las cosas. Eso es bueno, más que nada un rescate y un incentivo hacia todo lo que viene atrás, como decía el la tercera generación que viene atrás. O sea, no queremos que esto se pierda. No queremos que el hip hop se pierda y no queremos que la cultura mapuche se pierda, porque en el fondo son dos culturas, la cultura mapuche y la cultura hip hop, que son dos ideas distintas, pero al final vamos a lo mismo, tomamos la misma metro y vamos para el mismo lado, y las dos culturas vamos para ahí. Y nacimos a lo mejor de eso, de lo que el gobierno no ha impuesto, de lo que el mercado nos ha impuesto a nosotros. Porque tenemos que consumir lo que vende el mercado fija los precios, el gobierno fija los precios, los meten químicos, los meten todo, o sea, estamos matando entre nosotros, matamos hacia otros, y queremos y el gobierno quiere que los matemos entre nosotros. Anteriormente un caballero nos decía que una de las grandes matanzas que hubo aquí en la nueva región fue porque el gobierno juntó a todos con el comunidad mapuche y lo hizo que se mataran en Chile. Fue una de las grandes matanzas que hubo aquí en la nueva región. Una de las últimas matanzas que hubo. ¿Cómo lo lograron después de la guerra? Lo lograron porque, como hablaban anteriormente también de la educación, la gente mapuche en el fondo en ese sentido fue bien ignorante. Lograron aceptar cosas, vivir sus tierras por nada.
y lo lograron, no sé, por miedo